Hola, mi nombre es Alexandra Sánchez, residente de primer año del programa de anestesiología. Quiero empezar esta conferencia agradeciendo a mi tutor, el doctor Jaime Bolaños, por su guía y su orientación para poder realizar la conferencia que vamos a ver el día de hoy. Bueno, entonces la agenda académica que tenemos para empezar, vamos a hablar sobre las definiciones, qué se considera una hemorragia periparto, cuál es la definición de protocolo de transfusión masiva. Vamos a hablar un poco sobre el manejo inicial de esa hemorragia periparto, sobre los tipos de hemocomponente que tenemos y cómo estos hemocomponentes impactan en la fisiología de las gestantes. Recordemos que esto es una población especial que no se maneja como población común. Vamos a ver en qué momentos activar ese protocolo de transfusión masiva, cuáles son los protocolos existentes y en qué momento pensar utilizar uno o el otro. Y finalmente vamos a hablar sobre cómo guiar nuestra manejo de hemoderivados con pruebas viscoelásticas. Entonces, para empezar con las definiciones, vamos a ver entonces la definición de hemorragia obstétrica. Entonces, la hemorragia obstétrica ha tenido un desarrollo o una evolución en cuanto a su definición como tal. Tenemos una definición clásica que tenía un enfoque cuantitativo y retrospectivo, en donde considerábamos hemorragia obstétrica todo paciente que perdía más de 500 ml por parto vaginal o más de 1000 por cesárea. En esta definición no se consideraba la clínica ni los parámetros hemodinámicos de la paciente y se evaluaba retrospectivamente el sangrado en las primeras 24 horas. Con el tiempo, entonces, la COC sacó una definición donde involucró ya parámetros clínicos con signos de hipovolemia, esa es una definición del 2014, con un volumen acumulado independiente de la vía del parto de más de 1000 ml, también en las primeras 24 horas. Las últimas guías, la guía de la OMS en el 2025 me da una definición que es más dinámica, es un enfoque preventivo, en donde el volumen perdido sanguíneo va asociado también a una clínica de unos signos hemodinámicos anormales que ya vamos a analizar uno a uno. Y es un tiempo que no, a pesar de ser acumulativo, yo en el momento inmediato, en el momento agudo de la crisis, determino que el paciente está en una hemorragia obstétrica y empiezo a hacer todas las intervenciones simultáneas. Entonces tenemos una pérdida de volumen de más de 300 ml con clínica de hipoperfusión o 500 ml aislada. Esta entonces es la guía del 2025 de la OMS, donde ellos nos decían 300 ml de pérdida más alguno de estos signos hemodinámicos, frecuencia cardíaca más de 100, un índice de choque más de 1, una presión arterial sistólica menos de 100 y una presión arterial diastólica menos de 60, ya es diagnóstica de hemorragia obstétrica, o una pérdida de más de 500 ml. Vamos a ver que estos parámetros hemodinámicos tienen unas consideraciones especiales cuando tenemos al paciente, sobre todo en anestesia raquidia en cesárea, y que debemos pues como cogerlos con pinza y analizarlos cuidadosamente. En cuanto a la definición de transfusión masiva, entonces tenemos una definición histórica que era una transfusión de más de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas. Actualmente la guía entonces también nos da una orientación sobre no tener que esperar esas 24 horas para definir que tienen una transfusión masiva, sino es una transfusión de más de 4 unidades en una hora, más de 5 unidades en 4 horas, o que haga un reemplace del volumen total sanguíneo de más del 50% en menos de 2 horas. Vamos a ver entonces qué hacer cuándo y cómo hacer el diagnóstico de hemorragia periparto y qué intervenciones iniciar en esos primeros 15 minutos. Entonces, la guía de la OMS está basa sus intervenciones en este metaanálisis, que es el metaanálisis emotive, que básicamente ellos me enfocan en que debo hacer un manejo simultáneo de diferentes parámetros y no un manejo escalonado como se realizaba previamente. Entonces tengo un tiempo crítico de primera respuesta que son 15 minutos en donde debo empezar una evaluación rápida y objetiva para cuantificar la pérdida sanguínea. Debo iniciar una intervención física de masaje uterino, que ya lo vamos a ver también un poco, iniciar medicamentos y iniciar soporte hemodinámico. Si en estos primeros 15 minutos con cada una de esas intervenciones que llevamos como a detallar, el paciente no termina sangrado, sigue hemodinámicamente inestable, pues debo empezar a pensar en escalar la intervención, en este caso, que es lo que vamos a hablar sobre protocolos de transfusión masiva.
Entonces, en cuanto a la evaluación de la pérdida de sangre, la guía es muy clara. El 80% de los casos de hemorragia periparto es por atonía uterina. Entonces, debemos buscar, aquí es donde cobra importancia las 4T. Entonces, buscar atonía uterina, trauma, tejido o alteraciones de la coagulación. En el examen físico, entonces, buscar laceraciones, desgarros o hematomas que me puedan ser el causante del sangrado. Como el 80% del sangrado periparto es por atonía uterina, muchas de las intervenciones van orientados a tratar esta causa. Entonces, lo primero es hacer una evaluación objetiva. Ellas también son muy claras en que debemos dejar de hacer una evaluación subjetiva y empezar a utilizar campos o bolsas recolectoras calibradas para poder ser más precisos en cuanto al volumen sanguíneo perdido y poder reiniciar las intervenciones en el momento oportuno. Tenemos entonces la intervención física que va orientada a pensando en que el paciente está sangrando por atonía uterina. Como mencionaba, el 80% es por esta causa y tenemos un tiempo crítico en que en la primera hora, cada 15 minutos, todas las mujeres deben estar en una revisión del tono uterino. Que es importante recordar en cuanto al masaje uterino, que se inicia inmediatamente, doy el diagnóstico de hemorragia periparto, se hace de manera sostenida e intermitente y voy evaluando respuesta clínica. Es una intervención que es dolorosa, entonces si no estoy con el paciente en cesárea bajo anestesia raquídea, debo pensar en gestionar el dolor de la paciente, que es una medida que se usa como tratamiento, más no es profiláctica ni rutinaria en todas las pacientes que ya han recibido oxitocina preventiva y que debo identificar claramente que la causa del dolor es por atonía para poder realizar esta intervención. Cuando hablamos entonces del soporte hemodinámico, la guía es clara y nos dice que debemos utilizar cristaloids, Reactatory Ranger o solución salina, que son económicos, ampliamente disponibles y tienen un perfil de seguridad mayor cuando lo comparamos con los coloides, que no tienen una ventaja clínica superior y son más costosos y tienen más riesgos de eventos adversos como anafilaxia. Hacen un paréntesis y es importante destacar el manejo de hemoderivados en pacientes gestantes, sobre todo en pacientes con preeclampsia o patologías cardíacas, donde el manejo del volumen debe ser más orientado y más cuidadoso. ¿Cómo podemos orientar el manejo de líquidos en los pacientes que están sangrando? El objetivo inicial pues es mantener la perfusión tisular. ¿Y cómo lo podemos hacer? Entonces tenemos hacer la terapia de fluidoterapia a través guiada de objetivos. Entonces, las variables que me sirven, teniendo en cuenta que tengo una paciente gestante que está en ventilación espontánea, que está hemodinámicamente inestable y necesito administrar líquidos, son, en este caso, la integral de tiempo-velocidad o el BTI, que es lo que me representa es el flujo, la columna de sangre en un latido cardíaco. Entonces, lo que hago es mirar el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo y luego con el Doppler pulsado mirar esa columna de flujo. Si yo tengo un delta de BTI dando un reto de volumen de más del 12%, digo que esta paciente necesita volumen y puedo administrar fluidoterapia. Las otras variables dinámicas que tenemos, como la variabilidad de presión de pulso, la variabilidad del volumen sistólico, son variables que están hechas para medirse bajo ventilación mecánica, donde esas presiones de la ventilación son constantes y puedo hacer estas variables con unas presiones predecibles y que sean pues clínicamente relevantes en la paciente. Cuando hablamos del índice de colapsabilidad de la vena cava inferior, hay que recordar que dentro de la fisiología materna, el tamaño del útero me genera una compresión de la aorta, de la aorta cava, y esto me genera que la vena cava inferior se colapse de manera errática en la respiración espontánea y no sea un buen parámetro para medir, para guiar mi terapia hemodinámica. Debemos recordar que todas estas intervenciones son simultáneas, o sea, yo diagnostico la hemorragia en mi paciente y inicio todas las intervenciones al tiempo. Y dentro de ello, entonces, tenemos el manejo farmacológico. Dentro del manejo farmacológico, entonces, digamos que el rey es la oxitocina, el 80% es atonía, entonces, son 10 unidades diluidas para pasar en 1 a 10 minutos seguido de la infusión de mantenimiento, que es importante tratar de evitar la inyección rápida en bolo para evitar hipotensión y taquicardia. Si ya con estos medicamentos no mejora el tono uterino, tenemos medicamentos de segunda línea como la ergometrina, que podemos aplicar de 200 a 500 microgramos IV o intramuscular, o dosis fijas combinadas de oxitocina que vienen 5 unidades con ergometrina de 500 microgramas intramusculares y el misoprostol sublingual 800 microgramos.
Adicionalmente a estos uterotónicos, pensando en que es aturia uterina, debemos administrar ácido tranexámico, que es un inhibidor de la fibrinolisis. Es 1 gramo infundido en 10 minutos y si en esos primeros 30 minutos el paciente sigue sangrando, puedo generar una dosis adicional. O si sigue sangrando en las primeras, o si vuelve y reinicia sangrado en las primeras 24 horas. Esto sale del estudio Woman, en donde la intervención con ácido tranexámico debe ser en las primeras 3 horas para tener una eficacia o un beneficio clínico. Si yo inicio el ácido tranexámico después de las 3 horas, pues no voy a tener ese beneficio clínico y puedo generar riesgos, sobre todo de eventos trombóticos. ¿Qué pasa con todas estas intervenciones que hacemos simultáneamente? Entre el 10 y el 20% de las mujeres no responden. Y es aquí donde viene la importancia de pensar, empezar a pensar en qué más voy a hacer y hacia dónde voy a escalar mis intervenciones. Entonces, lo primero es si yo estoy en un centro de salud o en un puesto de salud donde no tengo las medidas, donde no tengo cirugía, donde no tengo hemoderivados, donde no tengo las condiciones para escalar las intervenciones, empezar a pensar en hacer un traslado. Tengo medidas temporales que me pueden servir de puente entre ese momento agudo y entre el momento de terapias definitivas, como la compresión bimanual uterina, la compresión aórtica externa, donde voy a reducir ese flujo uterino, o el traje antichoque, que puede ser útil para realizar los traslados. Cuando hablamos de medidas definitivas, entonces estamos hablando, uno, de tamponamiento de balón uterino, embolización de arteria uterina o intervenciones quirúrgicas como las suturas de compresión, ligaduras arteriales o histerectomía, como último elemento pues ya de una estrategia para salvar la vida del paciente. Bien, este es el punto donde debemos empezar a pensar en que el paciente va a requerir protocolos de transfusión masiva. Entonces, el estudio en el que basan todas estas intervenciones, la guía de la OMS del 2025, es este ensayo clínico publicado en el New England, donde fueron 210.000 pacientes en las que se aplicó las intervenciones que ya vimos. Entonces, una cuantificación objetiva, masaje uterino, uterotónicos, oxitocina, ácido tranexámico, manejo de hemoderivados, manejo de líquidos y escalar la intervención cuando sea requerido. ¿Cuáles son los beneficios que se vieron con el uso de estas intervenciones? Em, entonces vemos que ellos desarrollan un resultado combinado, que es hemorragia severa, más de una pérdida de más de 1000 ml, necesidad por sangrado o muerte materna, donde encontraron un OR de 0,40, es decir, me reduce hacer estas intervenciones simultáneas, me reduce el riesgo en un 60% de todas estas complicaciones. Y también me reduce en un casi 30% la necesidad de transfusión por causa pues del sangrado. Vamos a pasar ya viendo pues como la intervención inicial cuando yo diagnostico que mi paciente está sangrando más de lo deseado o está en una hemorragia, cuando activar los protocolos de transfusión masiva. Y para entender esto debemos entender un poco primero sobre la fisiología de las maternas y cómo esas variables hemodinámicas no van a ser tan predecibles o no me van a estar orientando sobre la cantidad de sangrado del paciente. Entonces, lo primero es entender que el volumen sanguíneo en las maternas aumenta entre un 40 y un 50%. Esto se asocia a un aumento en la masa eritrocitaria que es de un 20 a un 30, lo que me genera la anemia dilucional gestacional. Este aumento del volumen sanguíneo y del plasma, pues me genera un aumento del gasto cardíaco de un 30 a un 50%, también influenciado por aumento de la frecuencia cardíaca, y la progesterona me disminuye las resistencias vasculares periféricas. Eh, Todo este aumento del gasto cardíaco se traduce en que el flujo uterino es aproximadamente el 20% del gasto cardíaco de la materna. Y esta es la razón por la que en un paciente en hemorragia obstétrica los pacientes sangran tanto en tan poco tiempo, porque pues, el útero tiene una gran cantidad del gasto cardíaco materno. Asociado a todos estos cambios en cuanto a volumen sistólico, gasto cardíaco y flujo de ese gasto cardíaco, en las maternas generan unos sistemas de protección en cuanto a la hemostasis. Entonces, tenemos un fibrinógeno que me aumenta entre un 50 a un 100%. Tenemos una trombocitopenia gestacional que puedo tener valores normales de plaquetas hasta de 100.000 plaquetas, y me aumentan todos los factores de coagulación. Todo esto como medida protectora y preparando a la materna para ese volumen sanguíneo que se pierde fisiológicamente durante el parto.
Entonces tenemos una protección fisiológica materna con aumento de los factores de coagulación, aumento del volumen sanguíneo y este aumento de los factores de coagulación también me genera una vulnerabilidad clínica. Entonces en los pacientes cuando están sangrando todos los plaquetas, todos los factores de coagulación se consumen y me generan una coagulopatía, que ya lo vamos pues como a explicar un poco más a detalle, pero es entender que todos estos cambios son de manera de protección de la madre para las pérdidas sanguíneas que van a preparar. ¿Cómo me impacta esto en las variables hemodinámicas en un paciente en cesárea? Entonces, lo primero es que los signos vitales no me van a mostrar una hipoperfusión, porque voy a tener un aumento del gasto cardíaco secundario pues al aumento del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Y cuando yo tengo una materna en cesárea bajo anestesia raquidia, pues el bloqueo simpático también me va a estar afectando en la tensión arterial y la oxitocina cuando la administro me genera hipotensión y taquicardia. Entonces, las variables hemodinámicas se ven influenciadas por los cambios fisiológicos, pero también por la anestesia que estoy aplicando y los medicamentos que aplico durante el procedimiento. Tenemos algo que es muy controvertido y es el índice de choque. Digamos que el índice de choque lo que ha demostrado es que predice complicaciones, más no me dice cuánto sangre ha perdido mi paciente. Entonces tenemos unos puntos de corte que ya vamos a ver el estudio donde lo sacamos, que un índice de choque de más de 0,9 me tiene un aumento de riesgo de complicaciones maternas y un aumento, un índice de choque al inicio de 1,7 es un predictor fuerte para que la materna va a necesitar más de 4 unidades de transfusión de glóbulos rojos. Entonces, este es el estudio que les menciono, de donde salen los puntos de corte. El objetivo de ellos era mirar y predecir estos puntos de corte en cuanto a los desenlaces en hemorragia obstétrica y en sepsis. Pero fue un estudio publicado, hecho entre el 2015 y el 2016, un estudio de corte prospectivo, donde se evaluaron 283 pacientes con 129 cesáreas. Ellos utilizaban un monitor que daba una parametrización del índice de choque al inicio de la hemorragia y evaluaban también el peor índice de choque que se presentaba. Miramos área bajo la curva, pruebas de probabilidad y comparaban el índice de choque con la presión arterial media, la tensión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca y miraban su desempeño pues para predecir las complicaciones. ¿Cuáles fueron estas complicaciones entonces que evaluaron? Miraron muerte materna, ingresos a UCI, intervenciones quirúrgicas como histerectomía y la necesidad de transfusión de más de 4 unidades de glóbulos rojos. En esta tabla entonces vemos cómo cuando se evaluaba el primer índice de choque, una vez se diagnosticaba la hemorragia, el índice de choque, el primer índice de choque que teníamos era menos de 0,9, la mortalidad materna era del 0%. Cuando se diagnosticaba en el primer índice de choque un índice mayor de 1,7, vemos como la cantidad, el riesgo pues el porcentaje de maternas que presentaron transfusiones de más de 4 unidades de glóbulos rojos fue del 71% con un OR de 4,2. Y cuando evaluamos la ingresos a unidad de cuidados posanestésicos, vemos que el porcentaje de maternas que ingresaron cuando tenían un índice de choque de más de 1,7 fue del 78% con un riesgo relativo, un OR de 3,9. Cuando hacen la comparación entre índice de choque, frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, diastólica, presión de pulso y presión arterial media, vemos como el mejor factor que tiene como el área bajo la curva para predecir estas complicaciones en muerte materna fue el índice de choque. En unidad de cuidados, ingreso a unidad de cuidados intensivos, el índice de choque. La necesidad de histerectomía, el índice de choque. La predicción de hemoglobina por debajo de 7 fue la frecuencia cardíaca. Sin embargo, vemos que el índice de choque estuvo en segundo lugar y la predicción de tener transfusiones de más de 4 unidades de glóbulos rojos también el mejor parámetro fue el índice de choque. Con esto que llegamos a la conclusión que el índice de choque me sirve para predecir comportamientos y morbilidad y complicaciones en la materna. Si tengo un índice de choque en menos de 0,9 cuando diagnostico la hemorragia postparto, pues voy a tener una mortalidad de 0. Entre 0,9 y 1,7 hay un aumento hay una tendencia en el aumento de complicaciones y si tengo un índice de choque de más de 1,7, tengo más ingresos a UCI y más probabilidad de requerir transfusiones, más de 4 unidades de unidades de glóbulos rojos. Entonces, índice de choque
predice complicaciones. Pero vamos a ver qué tal es el índice de choque para decirme qué tanto está sangrando el paciente. Entonces, este otro artículo me muestra el índice de choque durante el sangrado en una cesárea. Entonces, fue un estudio retrospectivo publicado en el 2024 en un hospital en Japón. Fueron cesáreas selectivas, recién nacidos y madres sanas, 331 pacientes. Estas fueron como los parámetros de la anestesia que se dieron: bupivacaína entre 9 a 13 miligramos, fentanil entre 0 a 10 microgramos. Se hizo profilaxis hemodinámica con desplazamiento lateral izquierdo de útero y vasopresores dependiendo del anestesiólogo. Y se cuantificaba el sangrado a través de medición gravimétrica de todos los recipientes y el material quirúrgico. ¿Qué hicieron entonces los autores en este estudio? Dividieron las pacientes en 4 grupos. El primer grupo eran pacientes que habían sangrado menos de 500 ml en las pruebas gravimétricas. El segundo grupo entre 500 y 1000, y el tercer grupo entre 1000 y 1500, y el cuarto grupo cuando sangraban más de 1500. Y me lo comparan entonces con el índice de choque. ¿Y qué vemos aquí? Vemos como el grupo A, que es el que sangró menos de 500, el grupo B entre 500, 1000 y 1500, y más de 1500 para el grupo D. Entre los 5 y los 10 minutos, todos los grupos presentan un ascenso marcado del índice de choque. Y en este tiempo, entre los 5 y 10 minutos después de sacar el bebé. Y este es el tiempo en el que se administró la oxitocina. Entonces vemos cómo los medicamentos que administramos dentro de la cesárea me impactan significativamente en ese índice de choque. Y también vemos en esta curva que las puntos se sobreponen. Entonces, un paciente que ha sangrado más de 1500 tiene el mismo índice de choque que un paciente que sangró solamente 500 ml. Cuando vemos entonces las curvas de dispersión, vemos que tenemos un índice de correlación extremadamente bajo, es decir, el índice de choque no se correlaciona en lo absoluto con la cantidad de pérdida sanguínea que están teniendo las maternas. Entonces, no es un buen parámetro para decir mi paciente está sangrando mucho o está sangrando poquito. Cuando evaluamos la predicción en cuanto a el área bajo la curva, vemos que en todos los parámetros, tanto el índice de choque como la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, diastólica, la presión de pulso y la presión arterial media, tienen un área bajo la curva de 0.5, 0.6 máximo. Y esto es como tirar una moneda al aire. O sea, un paciente que tenga determinado índice de choque puede haber sangrado 500 ml o puede haber sangrado 1500 ml. ¿Qué nos quedan de estos dos estudios? Que el índice de choque lo podemos utilizar como un medidor de volumen, no lo podemos utilizar, perdón, como un medidor de volumen en el quirófano, pierde utilidad en la cesárea para detectar hemorragia temprana, pero sí es útil como predictor de mortalidad, de morbilidad y de mortalidad materna. ¿Qué nos dicen entonces las guías británicas sobre el uso de hemocomponentes en la paciente gestante? Y es que en un paciente que está sangrando gestante, yo debo tener 3 pilares clínicos, 3 pilares para evaluar. El primero es un pilar clínico, donde ellos cuantifican el sangrado más de 1500 ml para cesárea y más de 1000 ml para parto, para decir que el paciente está en hemorragia obstétrica. El segundo es son variables hemodinámicas: tensión arterial menos de 90, frecuencia cardíaca más de 110. Y lo tercero son parámetros de laboratorio, que aquí hay que hacer como un asterisco o un punto importante, y es tener en cuenta que los parámetros de laboratorio en nuestro medio o en la mayoría de clínicas son una fotografía. No tenemos la disponibilidad inmediata del valor exacto de los parámetros que necesitamos. Entonces, cuando llegan los laboratorios, el tratamiento que voy a dar orientado a esos laboratorios, pues va a ser de una fotografía de hace 20 minutos, en caso pues de que el paciente siga sangrando. Pero entonces ellos nos dan un punto de corte de lactato de más de 2, urinógeno menos de 2, plaquetas menos de 75.000, tiempos de coagulación más de 1.5 del parámetro de laboratorio, y hemoglobina entre 70 y 90 gramos por litro. ¿Qué hacen un énfasis especial? Dicen que la hemoglobina no puede ser utilizada como un marcador para yo determinar si mi paciente necesita o no necesita glóbulos rojos, porque inicialmente puede estar en un rango normal, pero es falsamente tranquilizador. Y ellos hacen un énfasis también especial en que si el paciente sigue sangrando, yo debo evaluar estos 3 pilares cada 500 ml de pérdida sanguínea. Y tener precaución específica, como ya vimos en los estudios pasados, en los pacientes obstétricas, porque no siempre van a tener un deterioro hemodinámico inicial, a pesar de haber perdido un gran volumen sanguíneo.
Vamos a pasar a hablar ahora sobre los hemocomponentes y cómo estos hemocomponentes van a impactar en la fisiología materna. Entonces tenemos en cuanto a en la fisiopatología de la coagulación materna cuando estamos ante una hemorragia obstétrica, que en la hemorragia obstétrica, ya sea por trauma, por procesos inflamatorios, me va a liberar factor tisular. Este factor tisular me va a activar el factor 7, que va a activar toda la cascada de coagulación y me va a activar la trombina. Esta trombina inicialmente va a ser un feedback positivo para activar toda la vía intrínseca de la coagulación y esto me genera un trombo estable de fibrinógeno y después de este trombo estable, pues ya empieza todo el proceso de la fibrinolisis. ¿Qué pasa entonces en la hemorragia obstétrica? Que tenemos varias condiciones que hacen que este consumo de factores de coagulación sea exacerbado. Entonces, lo primero es que hay condiciones como la brucha de placenta, el embolismo de líquido amniótico, las condiciones que tienen una respuesta inflamatoria muy marcada, como sepsis, pancreatitis, hemorragias con mucha hipoperfusión o isquemia, trauma, quemaduras o cáncer, hace que el factor tisular se libera en grandes cantidades y esto hiperactiva la cascada de coagulación y me genera dos manifestaciones. Entonces, la primera es una hemorragia por el consumo de los factores de coagulación y lo segundo es que voy a tener microtrombos que me pueden generar más isquemia tisular y esto me genera más inflamación y me genera como un ciclo y una cadena viciosa en cuanto a la coagulopatía. Entonces, cuando hablamos de glóbulos rojos, tenemos que una unidad de glóbulos rojos me da aproximadamente, depende pues de la unidad, eso hay que ver el volumen en la unidad cuando nos llega, de 350 ml, con un hematocrito entre 55 y 65 y me eleva la hemoglobina 1 gramo por decilitro por unidad administrada. ¿Qué es importante saber con la hemoglobina? Que la hemoglobina no me puede orientar em, mi transfusión de glóbulos rojos en un código o en una hemorragia activa. Esto me puede orientar si el paciente está estable, sin sangrado activo, tener una estrategia restrictiva para transfusión de un umbral entre 7 y 8, y si el paciente está estable, sin sangrado activo y tiene comorbilidades cardiovasculares, puedo tener una estrategia un poco más amplia con un umbral de hemoglobina entre 8 y 10. ¿Qué es importante tener en cuenta con este volumen que yo estoy dando de glóbulos rojos para mejorar el transporte de oxígeno de la paciente que está sangrando? Es que este volumen no tiene ni factores de coagulación ni plaquetas. Y como vamos a ver, pues el fibrinógeno, que es uno de los factores más importantes, es el primero que se cae cuando el paciente está sangrando. Pasamos a ver entonces el plasma fresco congelado. Aproximadamente tiene un volumen entre 275 ml por cada bolsa. Tiene todos los factores de coagulación en una concentración de más de 80 unidades por decilitro, pero tiene unas concentraciones bajas de fibrinógeno para la paciente materna. Entonces, el plasma fresco tiene 240 miligramos por decilitro y las maternas pueden llegar a tener entre 400 y 600 miligramos por decilitro de fibrinógeno. Que entonces hay que tener en cuenta, pues uno, que el tiempo en la logística, la descongelación, pues puede retardar esa disponibilidad inmediata en el sangrado. Y lo otro es que tiene una vida útil corta. Entonces, cuando una vez lo descongelo, dura 24 horas y eso limita mucho que los laboratorios lo tengan disponible para mandarlo apenas activamos los protocolos de transfusión masiva. Y se administra entre 15 y 20 ml. ¿Qué pasa entonces con estos valores bajos de fibrinógeno que me da el plasma? Si yo estoy administrando plasma y estoy administrando glóbulos rojos que no tienen nada de fibrinógeno y tengo una materna que tiene concentraciones en sangre entre 400 y 600 y necesito darle fibrinógeno porque se me está consumiendo por la coagulopatía, pues esta mezcla que estoy haciendo va a generar una dilución extra en la materna que me puede empeorar el sangrado que estoy teniendo. Entonces, siempre tener en mente que si voy a transfundir plasma y glóbulos rojos, no estoy reponiendo fibrinógeno. Y el fibrinógeno es uno de los parámetros más importantes en la hemorragia obstétrica. Cuando hablamos entonces de las plaquetas, tenemos que las plaquetas se pueden obtener por aféresis, por aproximadamente 200 ml, o a través de pool de plaquetas, que es una mezcla de diferentes pacientes, 275 ml. Me elevan las plaquetas entre 20.000 a 40.000 plaquetas, se almacena entre 20 y 24 grados y se deben almacenar con agitación. Tiene una vida útil muy corta de 5 días y esto es una de las razones por la que también escasean tanto en los bancos de sangre o en los laboratorios.
Y en la materna, como les mencionaba, tenemos una trombocitopenia gestacional leve. Cuando tenemos entonces que cuando la materna tiene menos de 75.000 plaquetas, idealmente debo iniciar transfusión de plaquetas. Sería ideal hacerlo a través de pruebas viscoelásticas y siempre tratar de tener las maternas plaquetas por encima de 50.000. Cuando hablamos entonces del fibrinógeno y que todo lo que les he mencionado de que es uno de los factores más importantes en la hemorragia obstétrica, tenemos dos como opciones para reponerlo. El primero, el crioprecipitado, que son 5 unidades de plasma, se saca a través de 5 unidades de plasma y me da un volumen de aproximadamente 120 ml con una concentración de 16,7 miligramos por mililitro. Y adicionalmente tenemos factores de coagulación, el factor 8, el factor de von Willebrand y el factor 13, que es como un punto importante que requiere también descongelación como el plasma, entonces no es de disponibilidad inmediata. Cuando damos 5 unidades, entonces estamos dando aproximadamente 2 gramos de fibrinógeno y esto me aumenta el fibrinógeno entre 25 y 50 miligramos por decilitro. Una vez descongelado tiene una vida útil muy corta y eso también pues me limita la disponibilidad inmediata en los laboratorios y en la bancos de sangre. Tenemos una solución para esta como dificultad técnica en cuanto al crioprecipitado y es el concentrado de fibrinógeno, que es una preparación rápida entre 5 a 15 minutos. Tiene una concentración entre 20 miligramos por ml de fibrinógeno y no requiere una tipificación ABO. Tenemos otro hemoderivado que ha estado en estudio y es la sangre total de bajo título. Digamos que los estudios vienen más en población civil y de trauma, pero quise traerlo a colación como para tenerlo en mente. Una unidad entonces de sangre total se almacena entre 1 a 6 grados centígrados, tiene una vida útil de 25 a 35 días. Si comparamos con los otros hemoderivados, pues es una vida útil mucho más larga, me da un equilibrio fisiológico exacto. Sin embargo, en las maternas, pues uno, faltan más estudios y lo otro es que generalmente las reservas son RH positiva, entonces tenemos riesgo de aloinmunización cuando tenemos maternas con sangre RH negativa. Vamos a revisar entonces ahora este estudio para ver cómo se comporta los factores de coagulación y la hemostasia cuando la materna se está sangrando. Entonces, esto es un estudio de corte retrospectivo multicéntrico publicado en el 2020 con 249 mujeres en 19 centros hospitalarios en Australia y en Nueva Zelanda. ¿Qué se hizo? Entonces, lo que hicieron los autores fue evaluar fibrinógeno, plaquetas y tiempos de coagulación en las pacientes en código en hemorragia obstétrica. Miraron de esas pacientes cuántas tenían alterados al inicio todos estos parámetros. Y aquí vemos lo siguiente. Entonces, pacientes que tenían fibrinógeno menos de 2 gramos por litro al inicio del sangrado, el 40% de las pacientes, comparado con la caída de las plaquetas, que fue solamente el 5% versus el 9% y el 13% en los tiempos de coagulación. Evaluaban qué porcentaje de esas pacientes que tenían alterados los laboratorios, a qué porcentaje de las pacientes se les hacía una transfusión adecuada, orientada al déficit que se presentaba. Y en ese 40%, solamente el 71% fue transfundida con lo que se requería, y el tiempo en realizar esa transfusión fue aproximadamente 1,2 horas, que es un tiempo muy largo en una paciente que está sangrando, que me está diciendo que necesita fibrinógeno porque tiene una pérdida, un consumo masivo de fibrinógeno. Lo siguiente que ellos evaluaron es qué factores me llevan a que la paciente tenga más histerectomía secundaria a el sangrado. El primer factor que evaluaron y que identificaron con un OR de 4,9 fue que la cesárea fuera de emergencia, con un OR de 7,2 que la causa del sangrado fuera una placenta previa, y esto que es muy interesante, las pacientes que recibieron más de 6 unidades de glóbulos rojos sin serle administrado una reposición de fibrinógeno, que como vimos fue el primer factor que se me cayó, tenían un OR de llegar a esterectomía de 3,5. Evaluaron también los ingresos a UCI y en esta evaluación de los ingresos a UCI vieron que las maternas que también habían sido transfundidas más de 6 unidades de glóbulos rojos sin haber sido administrado crioprecipitado tenían un OR para ingresar a UCI de 2,5.
¿Qué vemos entonces con este estudio? Que el reemplazo oportuno y temprano del fibrinógeno es la estrategia clave para menos histerectomías y ingresos a la unidad de cuidados intensivos. Vamos ahora a pasar a hablar sobre las proporciones de los hemoderivados que tenemos para activar los protocolos. Entonces, tenemos diferentes tipos de protocolos. El primer protocolo que vamos a ver es el protocolo 111, que es un protocolo que viene extrapolado de un ensayo en población civil y de trauma severo. Vamos a ver una estrategia alternativa que nos propone la OMS y cuáles son sus beneficios, que es un protocolo de administrar 2 unidades de glóbulos rojos por una de plaquetas y una de plasma, y algunas consideraciones que nos dan las guías británicas sobre administrar más plasma, hacer como un índice entre plasma y glóbulos rojos mayor a 1, que son las consideraciones puntuales, siempre y cuando repongamos al mismo tiempo fibrino. Y la sangre entera, que ya les mencionaba, que digamos que en obstetricia, pues le faltan muchos estudios y tiene más riesgos de administrarse por el momento. Entonces, este es el estudio en donde sale pues como el beneficio o la recomendación del protocolo 111. Es un estudio realizado en trauma severo, en donde comparan los protocolos 111 versus el 112, teniendo entonces 2 unidades de glóbulos rojos, una de plaquetas y una de plasma. Y ellos vieron que comparando estos dos protocolos, la mortalidad general no cambiaba. Sí mejoraba en el protocolo 111 la hemostasia alcanzada en el quirófano y también disminuían las muertes por exsanguinación a las 24 horas. Hicieron un análisis entonces los autores de este estudio y se dieron cuenta que realmente esta mortalidad no se impactaba con la diferencia de los protocolos, porque aquellas pacientes que habían sido tratadas con un protocolo 112, en el transcurso de su hospitalización, su sumatoria total de hemoderivados se acercaba más a un protocolo 111. Es decir, el paciente después de que terminaba de sangrar, en las evaluaciones de laboratorios posteriores se le seguían transfundiendo hemoderivados y terminaba muy cercano al protocolo 111, y por eso la mortalidad no se veía impactada. ¿Qué nos dice entonces? Esta es como la base de esta intervención del protocolo 111. Hay que tener en cuenta en cuanto a la paciente obstétrica con este protocolo que estamos dando plasma, que son factores de coagulación, estamos dando glóbulos rojos, que me está mejorando la transfusión, y plaquetas, que tenemos de base ya una trombocitopenia gestacional. Y estas plaquetas pues también se ven en disfunción por el consumo e incluso también por el manejo de líquidos que damos al inicio. Las plaquetas, si damos mucho líquido, también pueden generar una disfunción. Pero entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en las maternas? Que le estamos administrando mucho volumen. Y estamos administrando factores de coagulación, que es uno de los beneficios que tenemos con este protocolo. Cuando vemos entonces qué nos recomienda la OMS, ellas hacen un paréntesis en cuanto a cómo orientamos nosotros en un escenario donde los laboratorios no los tenemos disponibles, cómo orientar las transfusiones y los protocolos de transfusión masiva. Y ellos nos recomiendan que si no tenemos laboratorios inmediatos, iniciar protocolos de transfusión a un ratio de 2:1, es decir, 2 unidades de glóbulos rojos por una de plasma, con el objetivo de evitar la dilución de fibrinógeno que les mencionaba. El protocolo 111 es muy bueno dando factores de coagulación, pero no me está supliendo el déficit de fibrinógeno que tienen las pacientes. Entonces, ellos, orientados más a ese riesgo de dilución del fibrinógeno, que es el primer factor que se me cae, orientan su recomendación a un protocolo 2:1, y hacen un énfasis en que las plaquetas las deberíamos transfundir solamente cuando tengamos clínica de sangrado microvascular o cuando tengamos laboratorio con un recuento inferior de 50.000, que son como los puntos diferenciales de esta guía. ¿Qué nos dicen entonces las guías británicas del uso de componentes y de derivados? De aquí quiero resaltar dos cosas. Uno, pues es los puntos de corte. La OMS me dice que plaquetas en paciente obstétrica, punto de corte 50.000. La guía británica me dice 75.000. Y ellos proponen que en aquellos pacientes que yo estoy sospechando que tengan un consumo
masivo de factores de coagulación, como les mencionaba ahorita cuando vimos la gráfica, em, excesivo, como por ejemplo, en pacientes con desprendimiento de placenta, embolia de líquido amniótico, hemorragias asociadas a sepsis o preeclampsia, podemos iniciar reposición de plasma incluso antes de iniciar glóbulos rojos, porque al final lo que me está generando el sangrado en la paciente es ese consumo excesivo de los factores de coagulación. Digamos que la población obstétrica es una población muy especial fisiológicamente y los estudios que hay en cuanto a comparación de los protocolos son muy escasos. En ese sentido, voy a mostrar este estudio. Es un estudio mexicano en donde se tomaron 75 pacientes de la unidad de cuidados intensivos que habían sangrado más de 2.000. Y de esos 75 pacientes, 53 pacientes eran de cesárea. ¿Qué comparaban ellos? Un protocolo de transfusión masiva liberal que iba orientado según el que estaba guiando en ese momento la transfusión de hemoderivados versus un protocolo de transfusión masiva guiado 111 y un protocolo de transfusión masiva guiado 211, esto siendo dos unidades de glóbulos rojos, una de plaquetas y una de plasma. Vemos lo primero, pues que el estudio tuvo una población que no estuvo distribuida equitativamente en cada uno de los grupos, fue un estudio observacional. Ellos hacen la claridad que el grupo de protocolo de transfusión masiva 111 fueron menos pacientes y fueron pacientes que estuvieron más graves quirúrgicamente. Eh, y dentro de los desenlaces que evaluaron, se dieron cuenta que este grupo de transfusión de 111 pues tuvo más estancia en UCI, pero lo relacionan más a la gravedad quirúrgica de la paciente. Que vemos que no tuvieron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al final, a los valores de hemoglobina final después de la reanimación con hemoderivados y que el protocolo que más se acercó al INR de 1 fue el protocolo a las pacientes que tuvieron un protocolo de transfusión de 111. Hicieron una comparación entonces en cuanto a los protocolos de transfusión masiva liberal versus el protocolo 111 y se dieron cuenta que el sesgo de gravedad fue muy fuerte. Entonces los pacientes que tuvieron protocolo 111 presentaron más insuficiencia respiratoria y más cirugía de control de daños, pues que esto ya se los había mencionado, con una P estadísticamente significativa y compararon el protocolo 2.1 con la estrategia de transfusión liberal, en donde vemos que la estrategia de transfusión liberal se asoció con mayor lesión renal asociada por la transfusión y mayores infecciones. No es estadísticamente significativo, pero vemos la tendencia a un aumento de complicaciones con los protocolos de transfusión masiva liberal. Y cuando compararon los dos protocolos entre 111 y 21, pues no tuvimos diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los desenlaces evaluados. ¿Qué podemos sacar de este estudio? Que digamos que la metodología pues no es la mejor y no tenemos los resultados pues estadísticos o con mayor significancia estadística. Sacamos tendencias. Entonces tenemos una tendencia a menos complicaciones cuando utilizamos protocolos guiados versus protocolos liberales. En el contexto, entonces, hablando de que es mejor tener protocolos guiados y de pronto en las instituciones que haya claridad y una comunicación directa con laboratorios sobre lo que se va a hacer cuando estamos ante una hemorragia obstétrica, traigo este estudio para mostrarles qué pasa cuando implementamos un protocolo en un hospital. Entonces, utilizamos pues, un estudio de cortes donde fueron 273 pacientes que habían recibido más de 3 unidades de glóbulos rojos durante la hospitalización en menos de 2 horas, después de una cesárea o de un parto. Y se miraba entonces un escenario antes de la implementación del protocolo entre el 2004 y el 2009 y un escenario después de la implementación del protocolo entre el 2010 y el 2014. El protocolo de ellos iba guiado a tener una proporción de plasma rico, de plasma fresco y glóbulos rojos mayor aún, es decir, tratar de administrar más plasma que glóbulos rojos. Y se iniciaba el protocolo una vez el paciente había sido administrado 4 unidades de glóbulos rojos. ¿Qué identificaron ellos? Entonces,
Esta es la etapa antes del protocolo y después del protocolo. Se dieron cuenta que la cantidad de transfusiones en cuanto al ratio de plasma freco y de glóbulos rojos no cambió. O sea, se administraron exactamente las mismas unidades antes de la implementación del protocolo y después de la implementación, tanto de glóbulos rojos como de plasma fresco, de plaquetas y de crioprecipitados, sin una, una diferencia pues estadísticamente significativa. Y los autores lo discuten como que el tiempo de descongelación del plasma supera la intención del protocolo. Que sí tuvieron como unas diferencias estadísticamente significativas en la ventilación mecánica y en la unidad de cuidados intensivos, que se vio aumentado el porcentaje en los pacientes después de la implementación del protocolo. Pero en la discusión ellos dicen que simplemente los médicos tenían más autoconciencia, estaban más pendientes de los pacientes y esta es la razón por la que tenían más ingresos a unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué quiero concluir con este estudio? Que implementar protocolos requiere una logística y una comunicación directa con el laboratorio, saber yo qué tengo disponible, cuáles son los tiempos que se demoran en llegar para saber cómo voy a actuar cuando estoy en el escenario de la crisis. Como conclusión, entonces, sobre los tipos de protocolo. Entonces, tenemos un protocolo 111 que me genera una estandarización rápida, pero no me está administrando fibrinógeno. Y esta falta de administración de fibrinógeno pues se va a traducir en una dilución del fibrinógeno, que es el primer factor que se cae en la hemorragia obstétrica y me va a empeorar o puede que no mejore la hemorragia que estamos presentando. Y me puede generar sobrecarga de volumen. Tenemos el protocolo 211, que entonces es útil cuando no tenemos una guía de laboratorios rápida para evitar esa dilución que me puede generar el plasma sobre el fibrinógeno. Eh, y el riesgo principal de este protocolo es que nos vamos a quedar cortos en factores de coagulación. Entonces, en pacientes en los que yo estoy pensando, como les mencionaba ahorita, placenta previa, TEP, pacientes en sepsis, con pancreatitis, que hacen un consumo más grande de esos factores de coagulación, pues no voy a estar dando la suplencia o lo que yo necesito. Pero me protege sobre la dilución del fibrinol. Y cuando hablamos de los protocolos en los que administro más plasma que glóbulos rojos, debemos pensar en esas patologías específicas en las que en mi mente tengo que estoy consumiendo muchos factores de coagulación por ese factor tisular excesivo que se está liberando en sangre. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Iniciar con protocolos 111 o 21, continuar guiados por laboratorios o por pruebas viscoelásticas que les voy a mencionar más adelante, tener siempre en mente el fibrinógeno y que en sangrados masivos con riesgos de coagulopatía, como les mencionaba, pensar siempre en el plasma. Y no podemos hablar de protocolos de transfusión masiva y de dar hemoderivados sin pensar en la hipocalcemia. Entonces, en los protocolos de transfusión masiva, los hemoderivados tienen citrato, que lo que me hacen es que me quelan el calcio y esta hipocalcemia aguda, pues me va a generar complicaciones en las cascadas de coagulación. Entonces, el calcio es un cofactor esencial en múltiples vías enzimáticas y este déficit de calcio, pues me va a disminuir la formación y la firmeza del coágulo y también me va a afectar la unión del calcio con la troponina C, es decir, no voy a tener una buena contracción muscular. En pacientes en parto necesito que el útero se contraiga adecuadamente. Ya vimos que la atonía es el 80% de las causas del sangrado. eh, y voy a tener también pérdida de la contractibilidad miocárdica. Entonces, la recomendación es siempre que voy a empezar a colocar hemoderivados, pensar en el calcio y hacer una reposición al tiempo. ¿Con qué lo hago? Cloruro de calcio al 10% es muy irritativo en las vías periféricas, entonces idealmente por vía central, 5 a 10 ml, o carbonato de calcio al 10% por vía periférica de 10 a 20 ml. Y tampoco podemos hablar de protocolos de transfusión masiva sin pensar en la hipotermia. Entonces, la hipotermia me genera una disfunción plaquetaria. Ya tenemos una paciente que está en trombocitopenia gestacional, que es fisiológica, que pueden esas plaquetas estar disfuncionales por los líquidos administrados al inicio de la hemorragia y unas plaquetas que se están consumiendo porque estoy teniendo esa activación de la cascada de coagulación y en esa composición del trombo firme de los factores con las plaquetas. Y si hago hipotermia, pues las plaquetas van a tener también una disfunción y esto se exacerba en la coagulopatía.
¿Qué debemos hacer o cómo intervenir en la hipotermia? Lo primero es a través de la superficie corporal, entonces calentamiento superficial y tratar de que todos los fluidos y los hemoderivados que vaya a administrar estén tibios. Para finalizar, entonces vamos a hablar sobre las pruebas viscoelásticas. Entonces, estas pruebas viscoelásticas tienen unos beneficios muy marcados respecto a los protocolos guiados a través de laboratorios. Lo primero es que los laboratorios tienen un tiempo de respuesta lento. Ese tiempo de respuesta lento pues me va a responder a la fotografía del momento en el que yo estaba tomando el laboratorio y puede que en ese momento mi paciente ya no esté en ese punto y lo que estoy administrando no sea lo que requiera en ese momento. Em, y tenemos unos puntos ciegos en cuanto al manejo con los laboratorios. Entonces, la hiperfibrinolisis o la debilidad del coágulo no lo puedo identificar claramente. Entonces, beneficios que son rápidas, que van dirigidas en el momento exacto y voy a dar la terapia que el paciente requiere. Y en cuanto a limitaciones, es que los instrumentos que necesito para hacerlas, pues son costosos y requiere una intervención y un personal entrenado para tomarlas, para medirlas y para analizarlas. Entonces vamos a hacer un breve recorderis o analizar la curva de las pruebas viscoelásticas. Entonces tenemos esta curva, ¿cierto? Entonces la primer factor que vamos a ver es el tiempo de reacción. Este tiempo de reacción es el inicio en el que la curva se va a abrir. ¿Qué me habla este tiempo de reacción? Del inicio de la formación del coágulo. Si este inicio se me retrasa es porque hay un déficit de factores de coagulación y se debe tratar con plasma. El siguiente parámetro es el tiempo de la formación del coágulo o el clock formation time, que se mide hasta que la amplitud de la curva esté en 20 milímetros. ¿Qué me mide? Entonces, velocidad de formación de cada coágulo y la red de fibrina. Y si este tiempo está en más de 20 milímetros, me va a decir que lo que tengo es un déficit de fibrina y debo administrar fibrina. Hay otro palabrómetro que me mide también el fibrinógeno y la estabilidad del coágulo y es el ángulo A5, que es el ángulo que se forma entre estos 20 milímetros y la amplitud máxima de la gráfica. La amplitud gráfica, la amplitud máxima de la gráfica, lo que me mide es la firmeza máxima y resistencia entre la interacción de plaquetas y el fibrinógeno. Y cuando está disminuida, lo que me referencia es que tenemos un déficit de plaquetas. Después de toda la formación del coágulo, ya vimos factores de coagulación, fibrinógeno y plaquetas, viene entonces la fibrinolisis, que el índice de lisis me mide, entonces es em, esa destrucción de ese coágulo y se trata con ácido tranexámico, que es un inhibidor de la fibrinolisis. Entonces, ¿qué opciones o qué opciones pues, de imagen podemos tener en las gráficas? Si tengo un paciente que está en un estado hipocoagulable por factores de coagulación, pues voy a tener un reaction time que está alargado, como vemos en la figura. Si tengo plaquetas bajas, lo que voy a tener es una amplitud máxima disminuida. Y si tengo los dos, factores de coagulación y plaquetas bajas, pues voy a tener un reaction time largo y una amplitud disminuida. Si yo estoy ante un estado hipercoagulable, entonces voy a tener, si tengo un aumento de plaquetas, voy a tener una amplitud muy exacerbada o muy amplia, más de los parámetros que ya vamos a ver. Y si tengo un déficit en cuanto a los factores de coagulación, no voy a tener un reaction time. Si yo tengo un exceso de fibrinolisis, pues voy a tener el índice de fibrinolisis alterado, como vemos en la imagen, y si tengo una hipofibrinolisis, pues no voy a tener la parte de la estrechez de la curva final. Hay diferentes herramientas que tenemos para hacer las pruebas viscoelásticas. Cada una de estas, tenemos el TEC 5000, el ROTEM, el Quantra, cada una de estas miden lo mismo, pero tienen unos parámetros o un nombre diferente. Entonces, dependiendo del instrumento que estemos utilizando, pues así mismo debemos conocer qué me está midiendo, cómo lo llama el parámetro específico y cómo lo voy a tratar en caso de estar alterno. Entonces, tenemos un inicio del coágulo, que es un tiempo R, que me habla de los factores de coagulación, que debe estar entre 4.6 a 9.1 en tiempo. Un crecimiento o un tiempo K, que debe ser entre 0.8 y 2.1, que esto me habla del fibrinógeno.
una amplitud máxima que debe estar entre 52 y 69 milímetros y me habla de las plaquetas. Y estos instrumentos también hacen un análisis específico del fibrinógeno. Entonces me hace fuerza exclusiva del fibrinógeno y fibrinógeno funcional. Vamos a ver entonces estas gráficas. Acá tenemos un paciente con una coagulación normal. Tenemos en la parte rosada la coagulación clásica. Los instrumentos tienen un parámetro donde se le aplican reactivos a la muestra y ellos aceleran el resultado. Tenemos un parámetro donde se me bloquean los efectos de la heparina y otro donde bloqueo la función plaquetaria para ver específicamente el fibrinógeno cómo está. Acá vemos entonces una curva normal con una adecuada amplitud, con un tiempo R adecuado. Y esta gráfica, las gráficas C, D y E, son gráficas de un paciente con un embolismo de líquido amniótico. Entonces, en el embolismo de líquido amniótico tenemos un consumo de factores de coagulación excesivo, como ya les he mencionado durante la conferencia, y las gráficas se ven planas. O sea, es tanta el consumo de los factores de coagulación que no se puede abrir la gráfica para formar el coágulo. Y posteriormente de que se trata con fibrinógeno y con factores de coagulación, pues las gráficas empiezan a retornar a la normalidad. Traigo por último este metaanálisis en donde vamos a ver cuáles son los beneficios reales de utilizar estas herramientas en los pacientes con hemorragia posparto. Entonces, un metaanálisis publicado en el 2022, son 5 estudios, 4 de corte y un ensayo clínico, 1914 pacientes en total. Tenemos los outcomes que vamos a evaluar con el uso de las pruebas viscoelásticas, es la histerectomía de emergencia, sobrecarga circulatoria asociada a transfusión, UCI, mortalidad, uso de hemoderivados y costo-efectividad. Entonces, ¿qué vemos en el metaanálisis? En cuanto al desenlace de histerectomía, vemos que el rombo está a favor de la intervención usando el ROTEM con un OR de 0.55 con una P estadísticamente significativa y esto se traduce en 45 menos probabilidades de tener una histerectomía en una hemorragia postparto. Cuando miramos el desenlace de la sobrecarga hídrica, vemos que el rombo está a favor de la intervención nuevamente con un OR de 0.03, que se traduce en una reducción del riesgo del 97% de tener una sobrecarga de líquidos. Cuando evaluamos los ingresos a UCI, pues vemos que el rombo cruza la unidad, entonces no hay una reducción significativa en cuanto a los ingresos de UCI. Si pasamos a evaluar o la necesidad de plasma fresco congelado sin que el paciente, usar pues plasma fresco congelado sin que el paciente lo requiera, hay una reducción del 99.3% a favor de la intervención. Vemos como el uso de plaquetas también se reduce un 49% utilizando las pruebas viscoelásticas y el consumo la administración de glóbulos rojos sin que el paciente la requiera en un 30%. Y esta parte, que es la parte de costo-efectividad, usar pruebas viscoelásticas reduce el costo neto promedio en $357 por paciente. Entonces, para finalizar, como conclusiones generales, tenemos la fisiología materna tiene unas implicaciones hemodinámicas importantes que debemos conocer cuando estamos durante una cesárea. Debemos cuantificar el sangrado objetivamente y no basarnos tanto en los parámetros del monitor. Los protocolos establecidos 111 y 211 tienen unas indicaciones muy claras y unos beneficios y unos riesgos específicos en donde el protocolo 111 no me está reemplazando fibrinógeno y debo ser muy cuidadoso si lo voy a administrar, estar pensando también que debo reponer ese fibrinógeno que se está diluyendo. Y si estoy utilizando el protocolo 211, tener en mente que lo estoy haciendo para evitar la dilución del fibrinógeno, pero no estoy administrando tantos factores de coagulación que en caso de que mi paciente lo requiera, pues lo que debo administrar es más plasma. Y digamos como uno de los parámetros más importantes es el fibrinógeno. Siempre tener en mente el fibrinógeno, que es el primer factor que se cae y el que necesito reponer. Es muy importante cuando hablamos de protocolos de transfusión masiva, digamos que la evidencia está, la literatura está, pero hay que conocer los contextos hospitalarios. Yo debo saber en el hospital que estoy trabajando cuáles son los tiempos del laboratorio
qué tengo disponible para de esa manera aplicarlo a mi paciente de la mejor manera posible, orientada a la evidencia, lo que dice la evidencia, pero siempre tratando de entender el contexto en el que estoy trabajando. Indiscutiblemente las pruebas viscoelásticas deberían no ser un rotundo sí siempre que tengamos una hemorragia postparto. Sin embargo, es entendible que en nuestro contexto no las tengamos disponibles. Para finalizar, esta es la infografía que les traigo y muchas gracias. Alexandra, muchas gracias. Excelente revisión y presentación de la evidencia de lo que tenemos hasta este momento, unos conceptos muy claros. Quiero darle la palabra entonces al doctor Bolaños, nuestro tutor el día de hoy y experto en la materia. Doctor Bolaños, escuchamos su opinión sobre la presentación y todos sus conceptos académicos con los que nos quiera complementar esta presentación. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien Buenas allí? noches. Sí, doctor, le escuchamos bien. Ok, no, muchísimas gracias. Realmente pues agradecerles por el espacio. Ya digamos son las 8:30, de respetar muy bien el tiempo, felicitar a la doctora Alexandra pues porque la presentación estuvo muy completa. Resumir digamos algo tan importante como el manejo de los hemoderivados en código rojo es algo difícil en una hora. Incluso en Estados Unidos hay sitios donde uno puede ir a hacer un fellowship en PBM para este tipo de intervenciones. Entonces es algo que ha crecido cada vez más y probablemente necesitemos hacer más actualizaciones porque la evidencia, digamos, nos lo ha solicitado. Con respecto al contenido académico, no quiero hacer ningún comentario adicional. En estas semanas hemos revisado bastante con la doctora Alexandra, y realmente pues a lo largo del semestre hemos tratado de intervenir o de analizar cada una de las intervenciones con los ojos de la evidencia. Ya hemos revisado tranexámico, hemos revisado cada uno de los hemoderivados, reanimación basada en fibrinógeno, hemos revisado calcio, cuándo poner calcio, todo, digamos, basado en la evidencia. Yo creo que es más que suficiente. Solamente dos cositas para finalizar. Primero, demostrarles la importancia de la simulación. Si bien tenemos unos algoritmos de manejo, no todos los algoritmos los podemos cumplir a cabalidad según el escenario y el paciente en el que nos encontremos. A veces uno va a exponer y los pacientes los terminan llamando a uno, porque ayer tuvimos un código rojo con la doctora Alexandra y hoy tuvimos otro código rojo con la doctora Alexandra. Entonces ayer y hoy hacíamos como un debriefing de, bueno, qué pasó ayer, qué pasó hoy, en qué cosas se parecen nuestras pacientes de ayer y hoy, en qué cosas se diferencian, cuáles eran los factores de riesgo, identificamos cuál era la causa del sangrado, qué intervenciones hicimos, y pues obviamente lo más importante, que siempre les hago énfasis, en el seguimiento posoperatorio de los pacientes. Muy bien, Carlos, gracias. Una aplicación más de ultrasonido para nosotros. Entendemos que además este tipo de mediciones, dada la rapidez y la disposición de equipos que requieren, son muy operador dependientes. Entonces, hay que entrenarnos en este tipo de procedimientos que puede ser pues una herramienta más. Habida cuenta de que aquí la causa de la hipotensión, que es lo que evalúan las imágenes para ver si responderán o no a volumen, pues muy claramente está identificada como una pérdida de volumen. Sin embargo, en presencia de pacientes cardiópatas, de pacientes gestantes que traigan alguna otra comorbilidad cardíaca, pienso que tienen una utilidad muy importante. No veo más manos levantadas. Creo que no hay más comentarios. Un aporte final que quería hacerles en el contexto de transfusión masiva, que ya fue claramente definido por Alexandra. Por supuesto que el calcio es importantísimo, es el primer electrolito, pero por favor no pierdan de vista el potasio. Recuerden que las unidades de glóbulos rojos almacenadas pueden ir acumulando potasio dependiendo de su tiempo de duración, y que podemos llegar a producirle al paciente una hipercalemia que tenga repercusiones clínicas, electrofisiológicas específicamente. Y esto depende no tanto de la cantidad que pongamos, sino uno, de la edad
por decirlo así, de los paquetes de glóbulos rojos y segundo, de la velocidad con que se pongan. Si tuvimos que poner 8 unidades en 24 horas, probablemente el paciente, a menos que sea un paciente renal, no va a ser una hipercalemia. Pero si tuvimos que poner esas 8 unidades en un periodo inferior a 2 horas, muy probablemente el paciente, según ya nos lo ha demostrado la evidencia, con unidades de glóbulos rojos, que en su mayoría tienen tiempo de recolección superior a 72 horas, pueden hacer una hipercalemia clínicamente significativa. Entonces no pierdan de vista, por favor, vigilar el ritmo cardíaco y hacer el control de electrolitos seguido, buscando no solamente cómo está el calcio, sino también cómo está el potasio, porque nos puede dar sorpresas. Y nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en todo este periodo académico. Cerramos el día de hoy nuestro ciclo de presentaciones. Volveremos a abrirlo a mediados del mes de agosto, una vez hayamos empezado nuestro nuevo periodo académico de 2027-2. Muchísimas gracias a todos por